Bueno, si les comencemos. Hemos empezado a ver en la lección anterior el tema del bien jurídico tutelado. Y como les decía, esta materia, bien jurídico tutelado, dijéramos que es lo que garantiza, el análisis del bien jurídico tutelado es lo que garantiza que el Estado de Derecho ejerza sus potestades sancionatorias de manera correcta, de manera acorde con la Constitución, de manera que cumpla con las exigencias de un Estado de Derecho. Cuando no hace ese análisis, cuando las sanciones se imponen de manera automática, pues estamos en un grave problema de legitimidad constitucional por parte del Estado sancionador. Vamos a hablar sobre todo haciendo relación al análisis de bien jurídico tutelado en materia de cierre de negocios. Dijéramos, todos los ejemplos que vienen a continuación tienen que ver con el cierre de negocios. Pero tengamos presente que en realidad ese análisis de bien jurídico tutelado aplica para toda la materia sancionatoria, en este curso para toda la materia sancionatoria administrativa y penal, y en general para todo uso de la potestad sancionatoria que tenga el Estado en cualquiera de sus manifestaciones. En la lección anterior vimos que es una exigencia constitucional, qué ha dicho la Sala Constitucional sobre esto en materia específicamente tributaria. Y sin embargo, hay que reconocer que la administración tributaria en general no le gusta hacer este análisis. En general, ha sido reticente a hacer ese tipo de análisis a la hora de hacer uso de sus potestades sancionatorias. En este fallo que se traduce del Tribunal Fiscal Administrativo, es un fallo de un, perdón, lo que el extracto es de un voto salvado, lo que quiere decir que la mayoría del tribunal, 2 de los 3 miembros del tribunal, no quisieron hacer ese análisis sobre bien jurídico tutelado, y este voto salvado, pues dijéramos, se queja, deja en evidencia que en efecto debía haberse hecho una valoración de que al menos se haya puesto en peligro el bien jurídico tutelado. La frase final me parece que es quizás lo más rescatable. No basta con que aparentemente se reúnan y perfeccionen los requisitos típicos, el tipo, lo objetivo, exigidos por la figura, sino que requiere además la afectación del bien jurídico tutelado. Lamentablemente, pues en ese voto, noten que es un voto ya muy viejo, del 96, la ley se reformó en el año 95, y el voto del 95 de la Sala Constitucional fue el primero que empezó a hablar de bien jurídico tutelado en materia de sanciones administrativas. Este otro fallo, que es el fallo 91-96, este no es un voto salvado, sino que es el tribunal en pleno, dice que si el bien jurídico tutelado no se afecta, no se produce la infracción. ¿Cómo se afectaría? Si no se ha impedido por parte del contribuyente o responsable la acción de verificar y controlar las obligaciones tributarias por parte de los inspectores. Pues si hay constancia de que se emitió la factura y la misma aparece en algún espacio del establecimiento, como se ha señalado en otros casos, no se estaría afectando el bien jurídico. Recuerdan que en la clase pasada mencionamos de que no solo hay obligación de emitir la factura, sino entregarla. Incluso pues acercarse y metérsela en la bolsa al contribuyente.
Entonces, en este fallo lo que dijo el Tribunal Fiscal es que si se emitió la factura y apareció, digamos, en el piso o en una mesa, esto en concreto era un bar, sostuvo el tribunal, no hubo afectación del bien jurídico tutelado. No se puso en peligro las potestades de verificación y de control de parte de la administración tributaria. Ese fallo era el 96. 11 años más tarde, en este otro fallo del 2007, dice el tribunal que a pesar de que el que se defendía de la sanción decía que no se había afectado el bien jurídico tutelado, dijo que esa valoración es exclusiva de la administración tributaria, con lo cual, de alguna manera, se dispensó a sí mismo el tribunal fiscal de realizar ese control, de antijuridicidad. Y esa valoración solo la puede hacer la administración. Y entonces, ¿para qué existe el tribunal fiscal? O si no puede él valorar si se hizo uso de una potestad administrativa correctamente. Este es un voto también sobre cierre de negocios del Tribunal Contencioso Administrativo. En este caso lo que sucedió es que también en materia de cierre de negocios se había hecho el requerimiento al contribuyente de que hiciera el pago en el plazo de 10 días. Ese plazo se vencía el 27 de febrero y el dinero estuvo acreditado a favor del fisco en su mayoría antes del mediodía del día siguiente, esto es del 28 de febrero del 2008. El requerimiento daba 10 días, los 10 días se vencían el 27 y estuvo acreditado el dinero a mediodía del 28. Entonces, lo que dijo el Tribunal Contencioso en este caso es, ese retardo de algunas horas no produce mayor afectación de bienes jurídicos que se tutelan en este tipo de infracciones. No se obstaculizaron las potestades de fiscalización y control. Retengamos que las dos bienes jurídicos tutelados en materia de cierre de negocios son, por un lado, potestades de fiscalización y control y por otro lado, recaudación. Las primeras son deberes formales, las segundas son deberes materiales. Entonces, no se obstaculizaron las potestades de fiscalización y control, porque puesto que aquí lo que se discutía era el pago oportuno, ni la recaudación del tributo, que finalmente fue puesto a disposición del fisco a las pocas horas del plazo vencido. En otras palabras, dice el tribunal, el retraso de unas horas no viola significativamente, no viola de manera suficientemente grave el bien jurídico tutelado, que es la recaudación del tributo. Este otro fallo, 290 de la misma sección sexta del Tribunal Contencioso Administrativo, dijo que afirma haber hecho el análisis de antijuridicidad y afirma que sí se lesionó de manera significativa y directa el bien jurídico tutelado, no por un pago atrasado en 4 días, sino en 4 meses, en un pago de dinero perteneciente a terceros. Además, el hecho de haber cancelado los intereses y la multa respectiva no representa ningún mérito propio o el cumplimiento de una conducta voluntaria o generosa. Esto es un caso de cierre de negocios también por requerimiento. O sea, se incumplió el requerimiento que hizo la administración tributaria. Por eso es que el contribuyente decía, me atrasé 4 días respecto del requerimiento. Y la administración o el Estado o la representación estatal decía, no, usted no se atrasó 4 días, usted se atrasó 4 meses desde que usted cobró el impuesto de ventas y no lo entregó a la administración tributaria. A mí me parece que ese de los 4 meses no tiene nada que ver con lo que se está juzgando. Lo que se está juzgando es
la sanción. El tipo dice excederse del plazo. ¿Y cuál era el plazo? El plazo que se había vencido 4 días antes, no 4 meses antes, que es lo que debió haber recaudado. Lo que decía el contribuyente es, si es cierto, me atrasé 4 meses, pero compensé ese atraso con intereses y con multa. El atraso de 4 meses. El atraso de 4 días fue un atraso por el que se me pretende imponer la sanción de cierre de negocios. Y un poco lo que decía el que se defendía de esa aplicación de la sanción, decía, usted dijo no hace mucho, esto es en el 2010, estamos en el 2012, usted señor tribunal dijo que el atraso de unas pocas horas no viola el bien jurídico tutelado. Diga lo mismo ahora con el atraso de 4 días. El tribunal cambió de postura, obviamente. Entre 4 horas y 4 días, pues tal vez no es mucha la diferencia. Ahora, es cierto que si el tribunal hubiera dicho, bueno, 4 tampoco viola el bien jurídico tutelado, ¿a partir de cuándo sí se viola el bien jurídico tutelado? O sea, a partir de 10, a partir de 30, a partir de 60 días. No hay un límite claro. Sin embargo, lo que se pide, tanto a la administración como a los tribunales que verifican la aplicación de esta sanción, es que hagan ese análisis, que verifiquen si se violó el bien jurídico tutelado de manera suficientemente significativa, de manera suficientemente seria, como para poner en acto toda la maquinaria represiva del Estado. Ese mismo voto, el 290, tuvo un voto salvado. Está un poco largo de leer y no lo voy a leer, pero lo que dice la jueza que salvó el voto es que en efecto la administración tributaria no hizo ese examen de antijuridicidad o antijuricidad material. Esto es, hay que hacer ese análisis. No puede la administración dispensarse. ¿Se acuerdan cómo empezamos la clase de hoy? Que la administración tributaria ha sido reacia, reticente a hacer ese análisis. No le gusta. Lo que le gusta es hacer la mera constatación de si la conducta encaja en el tipo o no. Y lo que el Estado de Derecho exige es que no solo haga eso, o sea, eso hay que hacerlo evidentemente, porque si no se viola el principio de legalidad, pero además un Estado de Derecho, un Estado con aspiraciones constitucionales, exige que se haga una valoración de si el jurídico tutelado se violó significativamente o no. En este otro fallo del año siguiente, siempre el Tribunal Contencioso Administrativo, eh, ante la acusación de que la administración no había hecho ese análisis de juridicidad, el tribunal se permite señalar, no estamos ante una sanción automática. Tipo, encaja la conducta del tipo, aplicación automática de la sanción. No estamos ante esa aplicación automática de mero tipo porque se está haciendo un análisis de si hay causas atenuantes o justificativas. El elemento objetivo y el elemento subjetivo, voluntariedad para cometer
o para incurrir en la conducta sancionada. Pero noten que el tribunal, en el fondo, al decir que no basta el tipo, sino que hay que analizar la conducta, la voluntariedad de la conducta, dejó de lado el tercer elemento de ese trípode, el tercer elemento, que es la antijuridicidad, el bien jurídico tutelado por este tipo. Todas las digresiones que hace, que si se privó al Estado de los dineros que ya se habían pagado y otras personas, que si se entravó el funcionamiento de la administración tributaria, y que si como consecuencia de no haber entregado oportunamente esos fondos al erario público, se entravó la prestación de servicios públicos a la ciudadanía, pues en realidad eso no es lo que lo que se discutía en este caso. Lo que se discutía es, haga el análisis de si todo eso que puede haber sucedido fue suficientemente seria la violación, o si fue una violación mínima, insignificante. Por el principio de insignificancia debería poderse eh, dejar de aplicar la sanción. Si no, ¿para qué tiene ese verbo inicial podrá aplicar la sanción del cierre de negocios? En este otro voto, el 50 del 2013, dijo la sección sexta del Tribunal Contencioso Administrativo: es injusto que el contribuyente sea castigado con el cierre por un atraso, por un incumplimiento puntual o aislado. Dicho en otras palabras, este contribuyente siempre cumplía con sus obligaciones, y en concreto con el impuesto general sobre las ventas, lo pagaba puntualmente, y en una ocasión se atrasó. Dicho en otras palabras, la administración tributaria debería reconocer, debería valorar no solo la conducta puntual, no solo la conducta aislada, sino la conducta habitual del contribuyente. De nuevo, no basta para aplicar la sanción la mera constatación, el simple comparación entre la conducta y el tipo, sino que el hecho de que haya un procedimiento es para que la administración pueda valorar más allá del encuadramiento mecánico en el tipo. Eso es lo que quiere decirse cuando se dice que el aparato punitivo del Estado es la última ratio. En otras palabras, que solo se aplica como último remedio cuando no se puede hacer otra cosa más. Eso es el uso prudente y racional de la potestad sancionatoria. La administración tributaria, o la potestad de imponer sanciones, en este caso la de cierre de negocios, no es un fin en sí mismo, sino que pretende proteger, pretende tutelar bienes jurídicos que la administración, perdón, que el Estado haya considerado particularmente valiosos en la sociedad. Vamos a salir un poquito del cierre de negocios y vamos a hablar dos palabritas sobre qué es el bien jurídico tutelado en materia tributaria. Dijéramos, hasta ahorita hemos dicho cuál es el bien jurídico tutelado que se persigue en general en las sanciones. Después hemos aterrizado en las sanciones de cierre de negocios. Pero yo advertía al inicio que esta discusión, bien jurídico tutelado, aplica para todas las potestades de imposición de sanciones, y obviamente
para todas las potestades de sancionatoria en materia fiscal o tributaria. Sin embargo, aunque se admite de manera generalizada que la teoría del bien jurídico tutelado, dijéramos, aplica plenamente en materia tributaria, no es unánime, ha sido muy debatido cuál es en concreto el bien que se quiere proteger al establecer sanciones tributarias. En una primera elaboración de esa doctrina se decía la fe pública. Incluso vean que las declaraciones de impuestos reciben el nombre de declaración jurada, precisamente en relación con esa fe pública. ¿Qué se pretendía? Que el que juraba al hacer su declaración, bueno, antiguamente ponía a Dios por testigo de que decía la verdad. Eso es el juramento, poner a Dios por testigo de algo. En un documento laico y tan administrativo como una declaración de impuestos, en la que por ninguna parte aparece la palabra Dios, evidentemente no se ponía a Dios por testigo, sino que se entendía que esa fe pública es como el especial cuidado, el que aquello no era precipitado al hacer la declaración, sino que poniendo todas sus capacidades intelectuales y volitivas, el declarante decía cuál era la verdad de su situación tributaria. Por tanto, decían, bueno, si esa declaración luego es cuestionada, se ha roto la confianza, se ha roto la fe pública que el Estado pone en manos del declarante a la hora de hacer una declaración de impuestos. Esa teoría de la fe pública no llegó muy lejos, no se admite en general. Por distintas razones. O sea, primero, porque el que declara no es un funcionario público, no tiene una fe pública. Es un contribuyente más. Tampoco se considera como propio de un bien jurídico tutelado, es decir, un bien especialmente apreciado por la sociedad, la fe pública. En todo caso se dice, bueno, lo que es apreciado es el deber de decir verdad, el deber de lealtad, el deber de, en mis relaciones con el fisco, prestar mi debida colaboración. De tal manera que se pasó de fe pública al deber de lealtad. Ese deber de lealtad fue muy criticado al principio de la segunda mitad del siglo XX, quizás porque había sido desacreditado por los regímenes fascista y nazi y también por socialista. Ponían al Estado por encima del individuo y le exigían un deber de lealtad al Estado que pasaba por sobre los derechos de los particulares, los derechos humanos de los ciudadanos. De tal manera que esa segunda propuesta de deber de lealtad tampoco se acepta en la actualidad. No puede haber un deber de lealtad hacia el ente público, hacia el Estado, genérico. Pues hay un deber de contribuir, pero eso no es un deber de lealtad. La doctrina pasó poco después a hablar de que así como se defiende en el delito de la estafa privada o de la estafa entre particulares, que aquello va contra la propiedad, contra el patrimonio del estafado, de la misma manera
en materia tributaria debería protegerse la propiedad o el patrimonio del Estado. Es una teoría patrimonial del bien jurídico tutelado, que se defiende en materia sancionatoria el patrimonio estatal. Esta teoría, que tal vez se acerca un poquito más al orden constitucional, decía, los que la criticaban, decían, bueno, es que el patrimonio en sí mismo no es un bien tutelable, ¿verdad? La propiedad del Estado en sí misma no es un bien especialmente valioso para la sociedad. Lo que es especialmente valioso para la sociedad es para qué se utiliza ese patrimonio. Entonces se empezó a hablar de el patrimonio supraindividual, el patrimonio que ya no es en un plano de igualdad el patrimonio de un ente público versus el patrimonio de un ente privado, sino es un patrimonio supraindividual en el sentido que es el patrimonio de todos, es el patrimonio que formamos todos cuando cumplimos nuestro deber de colaborar. Después se criticó esa teoría diciendo, es que en realidad no es tanto el patrimonio, sino la función para la que ese patrimonio se crea. Esto es, el patrimonio es para atender a unas finalidades socioeconómicas previstas en la Constitución política. Se pasa así pues al orden socioeconómico constitucional. Y esta última frase también de alguna manera es lo equivalente a erario público. El patrimonio supraindividual con unas finalidades constitucionales, eso es erario público. Sin embargo, eso dejaba por fuera algunas de las funciones del tributo. Por ejemplo, el tributo no solo está para recaudar, sino que también puede tener finalidades extrafiscales. Por ejemplo, disminuir el consumo de tabaco es una de las finalidades extrafiscales del tributo. Disminuir el consumo de alimentos con muchas calorías, eso puede ser también la función del tributo o la función de la canasta básica. Canasta básica exenta del tributo. Entonces, se dice no solo el patrimonio supraindividual sometido al orden socioeconómico constitucional, sino también las otras funciones que en cumplimiento de la Constitución se atribuyen al sistema impositivo. Ese debate está lejos de haber concluido, o sea, quizás está claro que hay algunos bienes que no son especialmente apreciados por la ciudadanía y que quizás no pueden cumplir esta función. Pero dijéramos los últimos de esa línea, de ese primer párrafo, como que cada vez se van acercando a un consenso en la doctrina. Hay que señalar que también pueden los ilícitos tributarios tener carácter pluriofensivo, o sea, no necesariamente el erario, no necesariamente el patrimonio, no necesariamente las potestades de fiscalización, sino que pueden lesionar diversos bienes jurídicos, más de un bien jurídico. En ese sentido, la Sala Constitucional, en el voto del año 2000, el 8191, dijo respecto de la sanción de cierre de negocios que hay dos clases de bienes jurídicos tutelados. En las sanciones que reprimen incumplimientos formales, hay un bien, y en las que reprimen incumplimientos materiales, otro bien. Dicho en otras palabras, en el incumplimiento de los deberes formales se pone en juego las potestades de control y de
fiscalización de la administración tributaria. Y entonces la teoría funcional del ilícito dice el bien es la función administrativa. En las segundas, en los deberes materiales, en los deberes que tienen que ver con el pago de una suma de dinero, la que se pone en juego es la teoría patrimonial del bien jurídico tutelado. Es decir, cuando se pone en juego, se disminuye o se lesiona ese patrimonio supraindividual sometido a finalidades constitucionales y por tanto a que se cumplan las funciones del Estado, eso es otro bien jurídico tutelado. En otras palabras, la sanción de cierre de negocios puede ofender potestades de fiscalización y verificación, número uno, o puede ofender el patrimonio supraindividual, el patrimonio del Estado. En general, la sanción de cierre de negocios, cuando cierra, por ejemplo, por no presentar la declaración, por no llevar contabilidad, por no entregar la factura, esos son deberes formales que está en juego, potestades de fiscalización. Pero además, la causal del cierre de negocios que consiste en el no pago del tributo, que se hubiera cobrado, que se hubiera retenido, que se hubiera incidido, estamos, según el voto de la Sala Constitucional, ante otro bien jurídico. Por tanto, el artículo, aquí dice el artículo 20 impugnado, esa era la sanción de cierre de negocios, estuvo antiguamente en el artículo 20 de la Ley de Impuesto General sobre las Ventas. Actualmente ya no está en ese cuerpo legal, sino que está en el artículo 86 del Código Tributario. Además de distinguir entre el bien jurídico tutelado de los incumplimientos y de los incumplimientos materiales, dijo la Sala algo que es bien importante. En esas causales de forma directa y en otras de forma indirecta, se pretende velar por el correcto funcionamiento del sistema. Dicho en otras palabras, no hay unas sanciones o unas causales más importantes que otras. Todas son especialmente importantes y con todas ellas se pretende que el sistema, obviamente se refiere al sistema fiscal, funcione adecuadamente, funcione racionalmente. En ese mismo voto dijo la Sala Constitucional que el bien jurídico tutelado no hay que confundirlo con la finalidad que inspiró el dictado de la norma que contiene implícitamente el bien jurídico tutelado. Es decir, la administración puede, perdón, el legislador puede tener una finalidad en el dictado de la norma. Por ejemplo, conseguir 2 puntos del PIB. Pero la norma que sanciona toma en cuenta algo más que el 2% del PIB. Toma en cuenta el correcto funcionamiento del sistema como un todo. Toma en cuenta, dijéramos, las potestades de fiscalización y verificación, pero no solo en sí misma, sino dentro de un ecosistema que es que si la administración tiene esas potestades y las ejerce adecuadamente, entonces se recauda. Si tiene las potestades de fiscalización formales y las ejerce bien, entonces también tiene los ingresos materiales y con ambas puede dar cumplimiento el Estado a la finalidad que la Constitución política le atribuye. De tal manera que tiene que hacer, o sea, tiene que tener en cuenta ese contexto, el que aplica la sanción,
Y no solo un quítame ahí esas pajas con una factura que no se entregó, con una declaración que tal vez sería ilegible, sino que lo que tiene que tener en cuenta el que va a imponer la sanción es si el incumplimiento violó ese ecosistema de potestades formales y de recaudación material. Y no solo si se violó, sino se violó de manera significativa, con un nivel de daño o de peligro tal que justifique imponer la sanción. En el fondo, lo que está diciendo la Sala Constitucional es: no se vale imponer automáticamente las sanciones. Bien, vamos a dejar esto por aquí y vamos a pasar al delito de fraude. Tal vez damos unos minutos o unos segundos para ver si hay preguntas, dudas, aclaraciones, comentarios. Yo tenía una duda. Sí, Juan José, ¿verdad? Sí, señor. Ahora que usted estaba mencionando el caso de la persona que no pagó durante 4 meses, que usted, digamos, mencionó la crítica de que en realidad no tiene que contemplarse los 4 meses porque él pagó todo eso con intereses, sino que tiene que verse los 4 días. Sin embargo, mi duda va en si se puede considerar que si existe un daño, digamos, a la administración, si la administración presentó previo a los 4 días del no pago, este, el proceso, digamos, la demanda o la denuncia que se tendría que hacer. Entonces, digamos, ahí lo que estoy contemplando es que por ese lapso en el cual él no pagó, sí se puede considerar la administración que sí hubo un daño de 4 meses en vez de 4 días. Sí y no, o mejor dicho, no del todo. Así como Cantinflas. Eh, Acuérdate que el tipo de cierre de negocios es excederse del plazo del requerimiento. ¿En cuánto se excedió el requerimiento? En 4 días. Si la administración se tardó 3 meses y medio en emitir el requerimiento, eso es harina de otro costal. O sea, los 4 no forman parte de esta discusión. Los 4 meses, perdón, no forman parte de esta discusión. Esta discusión es para que me apliquen el cierre, ¿en cuánto tiempo me excedí del requerimiento? Me excedí en 4 días. Ok, sí, a mí me había quedado totalmente por fuera que era con el cumplimiento del requerimiento, creí que era solo con el no pago, por No, eso la duda. no, no. Y por eso Ok, aplicaron también la multa. Si no, habría una doble imposición de sanción. Por un lado le aplicaron la multa y por otro lado le aplicaron el cierre. La multa es por el no pago oportuno. Ahí sí están bien contados los 4 meses. Donde no se debieron contar los 4 meses es para la sanción de cierre. ok, súper claro, profe, muchísimas gracias. Al calor de la discusión en un juicio, y pues, digamos, la representación del Estado hizo bien su papel en el sentido de que enredó al tribunal, ¿verdad? Lo llevó a considerar cosas que no tenían que ver con la sanción de cierre de negocios. Lo llevó a considerar, bueno, es que esa discusión no es de 4 días, en los cuales quizás el bien jurídico no se violó significativamente, sino que es el atraso de 4 meses. La obligación que él tenía si cobró impuesto de ventas es entregarlo en los primeros 15 días del mes siguiente y se atrasó varios meses y tuvo que ir la administración y requerirle y entonces todavía incumplió el requerimiento porque se vencieron los 10 días y 4 días después hizo el pago. Pero, ¿me entendés cómo es el ambiente del juicio en el que se produce esa discusión? Sí, claro, ya ahora sí me queda mucho más claro. El abogado del Estado de ahí, enredó a los jueces y ve que los jueces le comieron el cuento, ¿verdad? O le aceptaron ese cuento.
No estamos discutiendo si usted debió haber pagado o no entre los 15 días después de haber cobrado ese impuesto de ventas. Estamos discutiendo si se excedió del plazo del requerimiento. Estamos discutiendo si excederse en el plazo del requerimiento violó significativamente el bien jurídico tutelado por haberse pasado 4 días. Por supuesto, esas discusiones son, digamos, con truco, en el sentido de que si el tribunal me concede 4 días, en el siguiente caso que fueron 6, pues yo puedo alegar que 6 no se distingue mucho de 4. Y por eso es que a la administración no le gusta hacer ese tipo de análisis, porque no son blancas y negras. No hay completa claridad de si con 10 días sí se viola significativamente el bien jurídico tutelado y con 9 no. Por eso es que a la administración no le gusta hacer ese examen. Pero aunque no le gusta, me parece a mí que no puede renunciar a hacerlo. Está en juego el Estado de Derecho si no se hace ese análisis de antijuridicidad. Dice el artículo 102 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios que comete un delito que no llama, que no está nominatim en el código, o sea, no tiene ese nombre en el acápite, pero que ha dado en llamarse internacionalmente defraudación o fraude a la hacienda pública. Así se llama en todo el universo. Bueno, en todo el universo no. En todos los sistemas tributarios que yo conozco, fraude o defraudación. Y esa defraudación, vean que está en el verbo que utiliza el artículo. El que por acción u omisión defraude a la hacienda pública, cometa fraude o defraude a la hacienda pública, con el propósito de obtener para sí o para un tercero un beneficio patrimonial. Estamos frente a un delito de intención. Intención de obtener un beneficio. Pero el verbo, el que defraude, exige un resultado. O sea, tiene que haber resultado y tiene que haber deliberada intención de que esa defraudación al erario público me reporte un beneficio patrimonial a mí o a otra persona. Defraude evadiendo el pago de tributos, evadiendo, pareciera que hace falta ahí algo, la entrega de cantidades retenidas, o bien que aunque no se hubieran retenido, se debieron haber retenido, aunque no se hubieran retenido, se debieron haber retenido, o ingresos a cuenta de retribuciones en especie. Ahí falta una coma, y la coma que falta en el original. Que hubieran debido retener, o ingresos a cuenta, coma, de retribuciones en especie, u obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios fiscales de la misma forma. La misma forma es también indebidamente. Siempre que la cuantía defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o ingresos a cuenta o de las devoluciones o beneficios fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados, exceda de 500 salarios base, será castigado con la pena de prisión de 5 a 10 años. El artículo añade que ese monto de 500 salarios base no incluye intereses, multas ni recargos de carácter sancionador. Es decir, que incluye exclusivamente impuestos. Ahora, esa cuantía, 500 salarios base, tiene que compararse con algo. Si es un impuesto periódico, con el periodo del impuesto,
si este es un impuesto de un año. Es decir, hay que haber dado en los impuestos anuales 500 salarios base como mínimo. Y si el periodo impositivo o el periodo de declaración es menor a 12 meses, debe compararse con el año natural. En otras palabras, si hablamos del impuesto general sobre las ventas, cuando se hizo esta reforma, o del actual impuesto general, impuesto al valor agregado, es lo defraudado en el año natural. Entonces, primer supuesto, impuesto con periodo anual. Segundo supuesto, si el periodo del impuesto o de la declaración es menor a 12 meses, el lapso de tiempo equivalente al año natural. En los demás supuestos, ¿cuáles son los demás supuestos? Los demás supuestos son aquellos en los que el impuesto es instantáneo. En los demás supuestos, la cuantía se entenderá referida a cada uno de los distintos conceptos por los que un hecho imponible sea susceptible de liquidación. Ejemplo, el impuesto de traspaso de bienes inmuebles. Para que se cometa este delito, es necesario que cada traspaso exceda de 500 salarios base. Si yo soy una empresa urbanizadora y vendo, pues no sé, 200 lotes de la urbanización y entre todos defraudé al fisco en el impuesto de traspaso por más de 500 salarios base, no se configura el delito, porque lo que dice la norma es la cuantía se entenderá referida a cada uno de los conceptos por los que un hecho imponible sea susceptible de liquidación. Y en efecto, en ese supuesto, en el supuesto de una urbanizadora, cada traspaso, cada venta de lote o de inmueble, es susceptible de liquidación individual. Por tanto, los 500 salarios base deberían entenderse que se exigen de cada traspaso. Se considerará, continúa el artículo 102, excusa legal absolutoria el hecho de que el sujeto repare su incumplimiento sin el requerimiento ni actuación alguna de la administración tributaria para obtener la reparación. Esto de la administración no se ha dado cuenta. Cometí la conducta, evadí 500 salarios base, por ejemplo, en el impuesto sobre la renta. Pero antes de que la administración me notifique, me arrepiento y reparo. ¿Qué quiere decir reparar? Pago el impuesto que dejé de haber pagado en su oportunidad. Sin media requerimiento o sin media actuación de la administración, ya no hay excusa legal absolutoria. Es decir, esa excusa legal absolutoria, la reparación espontánea. Espontánea quiere decir sin que medie requerimiento, sin que medie acción notificada al sujeto pasivo. Bueno, acción obviamente conducente a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias referidas al impuesto y al periodo de que se trate. Ejemplo. Cometí el ilícito de defraudación fiscal en el periodo fiscal 2018. En el 2022, la administración me notifica de que me va a fiscalizar el 2019. Cometí el ilícito en el 18, me van a fiscalizar en el 19. Y yo
sin que la notificación se periodo 18 en el que cometí el delito, rectifico, reparo el incumplimiento del 18, esa notificación del 19 no me impide hacer uso de la excusa legal absolutoria. Excusa legal absolutoria quiere decir que absuelve al delincuente, absuelve al culpable de su culpa. Le quita la culpa de encima. No es que no cometió el tipo, no es que su conducta no encaje perfectamente en el tipo de defraudación. Se cumple el elemento objetivo. Pero es una excusa, como las causales eximentes de responsabilidad, que absuelve totalmente de culpa el reparar el incumplimiento. Alguien me ha hecho notar que estas sanciones o esta pena privativa de libertad de 5 a 10 años es especialmente severa si se compara con estándares internacionales. O sea, Lionel Messi lo declararon culpable del delito de fraude a la hacienda pública y le impusieron, si no recuerdo mal, 2 años de prisión por cada uno de los 3 delitos de fraude. Pues, se cometió 3 delitos de fraude en 3 años consecutivos. Para un total de 6 años por 3 delitos. Aquí por uno, mínimo 5, máximo 10 años. En Costa Rica no le hubieran podido dar el beneficio de ejecución condicional de la pena o de casa por cárcel o todos esos beneficios penales que están vinculados con penas bastante menos severas que las que se señalan en el artículo 102. Es decir, en Costa Rica, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi habrían ido a la cárcel, estarían en la cárcel y no podrían haber salido o suspendido la ejecución de la condena por el monto de la sanción. Entonces, algunos elementos o algunas afirmaciones que podemos decir de ese delito de fraude en la hacienda pública. En primer lugar, que puede cometerse por acción u omisión. Puede que mi conducta positivamente signifique una defraudación. Esto es, puede que mi conducta deliberadamente incluya, por ejemplo, gastos que no procedían y por tanto, con esos gastos que no procedían, baje en más de 500 salarios base el impuesto sobre la renta que tengo que entregar a la administración. También puede cometerse por omisión. Esto es, podría yo omitir en mi declaración ingresos. Podría incluso omitir la declaración, no presentarla del todo, pasar desapercibido, intentar pasar desapercibido del erario público, de la administración tributaria. Es decir, el delito de fraude puede cometerse por acción o por omisión. En segundo lugar, es claro que el bien jurídico tutelado puede ser reconstruido tanto por la teoría patrimonial como por el deber de veracidad, el deber de colaboración con las autoridades encargadas
de allegar recursos, patrimonio supraindividual. Es decir, suele decirse que en el fraude a a la hacienda pública hay un bien jurídico tutelado compuesto. La defraudación es, por su origen, se parecía mucho a la estafa. Hay un ardid que produce engaño, un ardid una artimaña de parte del delincuente que llama a engaño a la administración tributaria. A eso se refiere lo del deber de veracidad. Sin Profe, embargo, sí, disculpe, sí, Carla, adelante. disculpe, una pregunta. Es que me surge la duda. Bueno, al principio usted había dicho que es un delito de intención de obtener un beneficio, ¿verdad? Sí, Y digamos, ¿cómo se verifica en estos delitos el tema del dolo para poder llegar a comprobar esta intención? Eh, digamos, ya ahorita que también que hace la comparación con los delitos de estafa y así, ¿cómo se maneja este tema en temas tributarios, en este tipo, bueno, en este delito en específico? bueno, en general en todos los delitos siempre es un problema probar el dolo, porque la intención, lo que está dentro de la cabeza, eh, no, no, no es objeto de juicio, ¿verdad? Sin embargo, no solo en este delito, sino en general en todos los delitos que exigen dolo, eh, la conducta muestra la intención. Hay indicios en la conducta que revelan la deliberada intención, la deliberada voluntariedad de cometer el ilícito. No, no es una teoría distinta de la teoría general del delito, es la misma teoría. Por los indicios que la conducta revela, se sabe la omisión. Por ejemplo, O- sí, sí, Carlos. No, bueno, tal vez es que, digamos, mi duda iba más como por el lado de que, digamos, si yo con la simple acción o omisión de, de mis obligaciones tributarias, ya estoy configurando el tipo, pero en el análisis que se hace a la hora de establecer la pena, ¿existe como alguna causal por este elemento, el dolo, para alguna atenuación en la pena o cómo funciona en este caso en específico? Sí, este, También por todo lo que había dicho usted del bien jurídico tutelado y lo del tipo, y así, ¿verdad? Me surge como esa duda. sí, pues tal vez no tengo una respuesta aplicable a todos los casos, pero digamos, la teoría es que, en efecto, si yo defraudé, en principio no puedo hacerlo culpablemente, sino tiene que ser, esto es un delito que exige dolor. Y tal vez me voy a salir un poquito de la pregunta para, por comparación, tratar de explicar qué es lo que quiero. Un violador difícilmente puede violar sin dolo. Ahora, el dolo en la violación, ¿cómo se sabe que hubo dolo? Bueno, pues se sabe por la conducta, por los indicios, el modo de cumplir el tipo denota, alude a que había una intención para cometerlo, porque esperó a la persona a violar en un lugar oscuro donde estuviera desprotegida, quizás con la colaboración de otra persona para que no pusiera resistencia. En fin, todos esos elementos hacen presumir al juzgador un íter, un camino del delito, en el cual hay pasos
volitivos, pasos de la voluntad, que no pueden suceder sin una deliberada intención de llegar a la finalidad que es la violación. Tal vez es un ejemplo bastante chapa de mi parte, bastante inútil de mi parte, pero es poco más o menos lo mismo. Esta persona no llevó bien la contabilidad, falseó los documentos, hizo uso de documentos truchos para suplantar a los verdaderos en sus gastos o para disminuir los ingresos respecto a los verdaderos. Todos esos elementos hacen que el juzgador se convenza, llega al convencimiento íntimo de que hubo una deliberada intención de defraudar a la hacienda pública. Si no hay esa deliberada intención, ¿por qué falsificó la contabilidad o por qué falsificó las facturas? Si no hay esa deliberada intención, ¿por qué falsificó el documento que le daba derecho a una devolución? No sé, Carl, si más bien me alejé de tu pregunta, pero en principio la intención no se puede juzgar directamente en ningún delito. Solo se puede juzgar a partir de los indicios que va dejando la conducta en el íter delictivo. Sí, no, perfecto, profe. Es que sí, era esa mi duda, pero sí es como un análisis prácticamente desde la teoría penal, ¿verdad? Para el análisis del dolo. Sí, sí. Ok, perfecto. Gracias, profe. No, gracias a vos. Decíamos que este delito del fraude de la hacienda pública inicialmente se construyó eh, tomando prestados elementos del delito de estafa. En el delito de estafa, el estafador engaña al estafado para que éste voluntariamente, no lo fuerza, no lo coacciona, para que éste voluntariamente desplace parte de su patrimonio hacia el patrimonio del estafador. Es decir, hay un desplazamiento patrimonial voluntario de parte del estafado y lo que hay es un error en esa voluntariedad, hay un error porque fue engañado. Y decíamos, inicialmente el delito de fraude a la hacienda pública se construyó por semejanza con el delito de la estafa, pero muy pronto la doctrina empezó a decir es que frecuentemente en la hacienda pública, primero no hay un destinatario del ardid o del engaño, no hay, o sea, cuando yo no presento mi declaración o cuando presento una declaración falsa, una declaración que es fraudulenta, puede que no haya nadie del otro lado que se sienta engañado, puede ser que nadie la revise. Entonces, se presentó al sistema y puede ser que no hubo ese efecto en la voluntariedad de una contraparte. Y además, también se diferencia de la hacienda pública, perdón, de la estafa, en que no siempre, más bien muy excepcionalmente, hay desplazamiento patrimonial. No hay desplazamiento del erario público hacia el erario individual, o hacia el patrimonio individual, sino que en realidad lo que no hay es un desplazamiento, deja de haber un desplazamiento del patrimonio individual debido u obligatorio que se debió haber entregado a la hacienda pública. O sea, no hay desplazamiento, sino lo que hay es falta de desplazamiento hacia la hacienda pública. De tal manera que esa comparación, que como digo,
es a cuya imagen se construyó inicialmente el delito de fraude, se ha ido alejando poco a poco, progresivamente, de esa construcción. Y ese irse alejando de la construcción doctrinal del fraude como estafa al erario público, ha llevado a discutir en tiempos más recientes si debe haber verdadero ardid, intención de engañar, o si es un delito que, aunque sea necesariamente doloso, puede que se cometa simplemente sin intención de engañar, sin ese ardido, esa maldad adicional de construcción para engañar. Sobre esto, esta última afirmación, pues discuten los sabios tributaristas, bueno, penalistas. Yo me declaro ignorante y no tengo opinión propia. O sea, sé que hay una discusión importante sobre si el delito exige ardid, esa particular forma de dolo que es el ánimo de engañar. Sí está claro que este delito no se puede cometer por culpabilidad simple. O sea, sí se requiere un grado de voluntariedad tal que los penalistas llaman dolo. No basta, o sea, no se puede cometer por imprudencia, no se puede cometer por falta de diligencia o por falta de cuidado. Solo se puede cometer con dolo. Es un delito que exige dolo. Pero no necesariamente ese dolo está configurado por el ardid para engañar. Parte del dolo es la intención de obtener para sí, para el defraudador, un beneficio, o bien para un tercero. Podría, por ejemplo, cometer el delito el contador para beneficiar el patrimonio de su patrono, de su empleador. No necesariamente el beneficio ha de ser en el patrimonio personal. Se habla en el artículo 102 de evadir el pago de tributos. Ya tuvimos en alguna ocasión una discusión importante en esta clase sobre la diferencia entre evadir y eludir. Evadir es contravenir directamente la norma. Eludir es hacer uso de la norma con una economía en el costo fiscal. Se refiere a distintos deberes materiales. Evadir el pago de tributos propios, se entiende, o evadir el pago de cantidades retenidas. No es mi tributo, pero por ejemplo, retuve el impuesto al salario de, no sé, de los 500 empleados de una fábrica y no los entregué al erario público. Se habla también de evadir los ingresos a cuenta del tributo. Esto se refiere sobre todo al impuesto sobre la renta. Me pareció que alguien quería preguntar algo, ¿no? No. Okay. En el caso de las devoluciones indebidas, ahí es el único caso en el que hay desplazamiento patrimonial. Es decir, no era debida, no procedía según la norma el que me hiciera una devolución y yo, de manera similar a la estafa, engañé a alguien para que me devolvieran, para que hubiera un desplazamiento de la hacienda pública hacia el patrimonio personal. Y también puede referirse al uso indebido
al otorgamiento indebido de beneficios fiscales. Por ejemplo, yo no cumplo los requisitos para estar franca y engaño para que me otorguen esos beneficios fiscales. No hay desplazamiento patrimonial ni del contribuyente hacia el erario público ni del erario público hacia el contribuyente. Lo que hay es falta de desplazamiento. O sea, pido y obtengo un beneficio fiscal que no me correspondía por no cumplir los requisitos y por tanto dejo de ingresar al erario público, evado un tributo debido. Ya comentamos que la pena es una pena privativa de libertad de 5 a 10 años y por el monto mínimo, 5 años, eso excluye algunos de los beneficios fiscales. Bueno, estas cifras que aparecen en esta filmina están un poquito desactualizadas, pero 500 salarios base, dijéramos en general, es más de $300,000. No cualquiera puede cometer un delito en el que se defraude esa suma, ¿verdad? Digamos 200 millones de colones es mucho dinero. Solo un gran contribuyente puede cometer ese delito. Superar ese umbral, superar 500 salarios base, se considera condición objetiva de punibilidad, es decir, es parte del tipo penal, de la descripción objetiva del ilícito. Si no llego a 500 salarios base, no se comete el ilícito. Si fueron 499, no hay tipo penal. El tipo penal también tiene que ver con el tiempo. 500 salarios base en el periodo anual de impuestos de la renta, 500 salarios base en los 12 meses del año natural, etc. El otro elemento que ya mencionamos es la excusa legal absolutoria, que es reparar espontáneamente. Espontáneamente no quiere decir porque tuve no sé, fui a la Basílica de Los Ángeles y me arrepentí de todos mis pecados y dije, bueno, tengo que reparar ese fraude fiscal que cometí el año pasado. No se refiere a eso la espontaneidad de la reparación. O sea, podría ser que el director de tributación o el ministro de Hacienda diga, vamos a perseguir más intensamente a los defraudadores, o nunca se había condenado a nadie, ya condenaron al primero, y esa espontaneidad no se refiere, no es una valoración moral, es una valoración también objetiva, es sin que medie notificación de parte de la administración destinada a verificar el cumplimiento de las específicas obligaciones tributarias. No sé, si yo defraudé en el impuesto a las utilidades y me llega una notificación, mire, es que usted no presentó su declaración de bienes inmuebles. Esa notificación no tiene nada que ver con verificar, con fiscalizar las obligaciones en las cuales se cometió la defraudación tributaria. Entonces, si me notificaron aquella y yo reparo esta, cumplo con esa excusa legal absolutoria. Perdón, he dicho varias veces el artículo 102, pero no es el 102, es el artículo 92. Disculpas. Y ya no existe el artículo 93, que hablaba de no entrega de tributos retenidos o percibidos. Si ustedes van al Código Tributario, ya no existe, sino que quedó subsumido en el artículo 92. ¿Dudas, comentarios, preguntas? Estoy a su disposición si tienen alguna. Profe, es un lado un poco particular, Dígame. porque muchas personas usan contadores o personas que hagan las declaraciones porque
Y no todo el mundo es experto en el tema y es muy claro que hay otras personas que se especializan en eso. Ahí la sanción va a recaer, o sea, es que pensando en una coautoría, pero supongo que en la materia probatoria a veces se le echa más la responsabilidad a quien genera la declaración en sí. Sí, volvamos al caso de Messi y de Caldo. Ambos dijeron, yo no me encargo de los temas fiscales. Para eso te hago contratado a una empresa. Y lo que dijo los tribunales españoles es, eh, era imposible que usted no supiera, al menos de manera general, qué hacía su contador o qué hacía la empresa que usted contrató para las declaraciones fiscales. Era imposible porque usted hizo un entramado de sociedades, le vendió los derechos de imagen a una sociedad que estaba en Andorra y la Andorra se las vendió a una sociedad que estaba en las Islas Vírgenes Británicas, de tal manera que usted, después de, de constituir esas sociedades con ese propósito defraudatorio, también tuvo que dar al menos un visto bueno para que los pagos se hicieran en las Islas Vírgenes Británicas y este, pretendiera con eso que no estaban sujetos al, al impuesto en España. O sea, tal vez estoy dando muchas vueltas a tu pregunta, pero ellos intentaron defenderse diciendo, yo no soy experto, yo soy experto en meter goles, diría cualquiera de ellos dos. Yo no soy experto en materia tributaria, yo no pude cometer con dolo ese, ese delito. Y lo que el tribunal les dijo es, pues hay indicios en la conducta que dicen que usted sí sabía, al menos en términos generales, qué estaba pasando, y que el propósito de hacer todo eso era para pagar o para no pagar unos impuestos que correspondían en España. En el caso más reciente, hasta ahora el único que ha habido una condena penal en firme en Costa Rica, eh, se condenó por ese delito a varias personas. Uno tenía representación legal, pero otros no. Otros eran colaboradores necesarios de esa estructura para delinquir. Y estaba también el contador. De tal manera que yo, eh, si bien esto es un ilícito que está pensado para el obligado tributario, normalmente es un delito que no se puede cometer solo, sino que hay que cometerlo con la ayuda de alguien experto en esa materia. Eh, con alguien que se dedique habitualmente a la materia tributaria. Normalmente el empresario solo o el contribuyente solo no puede cometer el delito por sí mismo. Eso no lo excusa, pero sí que lo normal es que haya que cometerlo con colaboradores obligados. ¿No hay más preguntas? Bueno, vamos a dejarlo aquí entonces. Les agradezco y nos